vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie acerca de las doctrinas básicas de nuestra fe cristiana, abordando el tema de la expiación. Y es un tema que pues no hablamos mucho, ¿verdad? Es una palabra que no hablamos mucho en nuestra conversación ordinaria. Seguramente muchos de nosotros no andábamos por ahí diciendo que expiamos esto, expiamos aquello esta semana. Entonces, es un buen tema para conversar. Y queremos iniciar pensando un poquito acerca del pecado. Acerca del pecado, que va a dar la entrada al tema de la expiación. Y quisiera simplemente iniciar con una serie de preguntas para que las reflexionemos. La primera pregunta es esta: ¿cuánto cuesta el pecado? ¿Cuánto cuesta el pecado? O sea, ¿qué costo tiene el pecado? Y lo podemos pensar de muchas maneras. Lo podemos pensar de una manera personal, cómo nos afecta a nosotros personalmente. Lo podemos pensar en un sentido de nuestra sociedad. Lo podemos pensar, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios. Pero pensando un momento en cuánto cuesta el pecado, tengo otra pregunta. ¿Cómo vemos el pecado? Nuestra sociedad lo ve de maneras muy diferentes. Hay muchas opiniones, incluso acerca de lo que es pecado. Pero nosotros, ¿cómo vemos el pecado? Y este es el temor que tengo incluso para algunos de nosotros aquí mismo en la iglesia. Y es que muchos de nosotros realmente no tomamos en serio el pecado. No tomamos en serio el pecado. Y es algo serio. Bueno, vamos a dar por hecho que es algo serio, incluso pensando en lo que Mario predicaba hace un momento. Nuestro Dios es un ¿qué? Fuego consumidor. Entonces es algo serio. Deberíamos de tomarlo en serio, pero muchas veces estaba pensando en cómo los cristianos manejamos el pecado. ¿Cómo respondemos al pecado? ¿Cómo lo vemos? Y muchas veces nosotros minimizamos el pecado, lo minimizamos. Eso no es nada. A veces así decimos, ¿no? Eso no es nada. Entonces estamos cometiendo algo que va en contra de la palabra de Dios, que es una ofensa al carácter santo de Dios. Y decimos, pues no es nada. Eso no es nada. Entonces lo minimizamos. También a veces lo redefinimos. O sea, lo que Dios dice que es pecado, le vamos a dar otra definición. Esto lo hace nuestra cultura mucho. De repente el pecado es una enfermedad. O el pecado es una preferencia personal. Empezamos a decir que cosas que Dios llama pecado, pues no lo son. Y tristemente la iglesia no está exenta de esto. Aún como iglesia muchas veces hemos permitido que lo que la Biblia llama pecado, nosotros lo aceptamos. ¿Por qué? Porque el mundo ha venido dándole una definición diferente y la iglesia empieza a adoptar esa definición. Ahora también a veces lo excusamos. Lo excusamos. Pues es que somos seres humanos. Es que, bueno, eso realmente no es pecado, es solamente, pues no sé, es una debilidad, pero no es pecado. Es que esa es mi personalidad, es mi carácter, ¿verdad? ¿Cuántas veces excusamos ciertas cosas diciendo eso? Es mi carácter solamente. Bueno, Dios le da otra definición y es pecado. También a veces lo normalizamos. ¿Cómo lo normalizamos? Bueno, decimos, es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. E incluso a veces miramos a otros creyentes y decimos, es que los otros creyentes lo hacen. Entonces, si otros creyentes lo hacen, incluso a veces miramos a creyentes que tienen pues cierto
tiempo en la iglesia o cierta madurez en la iglesia y lo miramos y decimos, bueno, si ellos lo hacen, entonces tiene que estar bien, pero nuestro punto de referencia no es lo que hacen los demás, nuestro punto de referencia es Dios y la palabra de Dios. Y otra cosa que hacemos para excusar nuestro pecado, para no tomar nuestro pecado en serio, es que lo comparamos. Y esto lo he visto en muchas ocasiones, incluso quizás en mi propia vida, en la vida de otras personas. Lo comparamos con el pecado de otros y decimos, bueno, quizás lo mío es un poquito pecado, pero no es tan malo como el de ellos. Entonces, no estoy tan mal yo. Y entonces al compararnos con otros, pero también creo que a veces comparamos nuestro pecado con otros pecados que pudiéramos cometer. Y entonces decimos, bueno, pues como yo pudiera estar haciendo un pecado muy grave, pero en vez de hacer ese pecado, pues voy a hacer este otro pecado, que no es tan serio, pero eso me ayuda a no caer en otro pecado. Entonces, por ejemplo, alguien pudiera decir, bueno, pues yo no le grito a mi esposa, yo solo le aplico la ley del hielo. Ah, ok. Bueno, ¿qué es la ley del hielo? ¿Es una respuesta bíblica a una ofensa por parte de tu esposa? No, es un pecado. Pero bueno, pero no es tan grave, ¿verdad? O sea, porque yo pudiera gritarle, pudiera insultarle, otros lo hacen, pero yo no. Entonces, mi pecado, bueno, sé que es pecado, pero como lo comparamos con otros, pues ya no es tan serio. Ya no es tan serio. Alguna persona pudiera decir, bueno, yo sí le grito a mis hijos y a veces pues se me va un poquito las palabras, pero por lo menos yo no le estoy dando cachetadas como otras personas. A veces, entonces estoy bien. Yo pudiera darle cachetadas, pero no les doy. Alguien pudiera decir, bueno, yo pudiera cometer adulterio, pero yo solo estoy viendo pornografía. Bueno, no, entonces la pornografía es la manera de no cometer el pecado más serio del adulterio. ¿Okay? Tú pudieras pensar que estas cosas no suceden, pero sí suceden. A menudo, ¿por qué? Porque realmente no estamos tomando en serio el pecado. Pero a diferencia de cómo nosotros vemos el pecado, esta es la pregunta que tengo. ¿Cómo es que Dios ve el pecado? ¿Cómo es que Dios ve el pecado? Creo que todos sabemos que Dios se lo toma muy en serio. Cantábamos el primer himno esta mañana, Santo, Santo, Santo. Llegamos al monte Sinaí en los últimos capítulos de Éxodo y en el monte Sinaí Dios se muestra como un Dios que es un fuego consumidor. Y es tan glorioso que no podemos ni ver su santidad, ni ver su gloria reflejada claramente delante de nosotros. Aún aquellos que vieron la gloria de Dios, vieron las postrimerías, vieron las espaldas, la parte así como más lejana de la gloria de Dios, y aún eso les dejó impactados. Y las personas que veían a Dios, incluso Moisés mismo decía, ¿verdad? Estaba temblando, estaba aterrado cuando veía la gloria de Dios. Ese es nuestro Dios. Dios se toma el pecado muy en serio. Tan en serio que nos lleva a nuestra doctrina de hoy, que es la doctrina de la expiación. Ahora, si nosotros somos seres pecadores que vivimos delante de un Dios que es 3 veces santo y que se toma muy en serio el pecado, al grado de ser un fuego consumidor que consume todo el pecado que está a su alrededor, entonces nosotros, ¿cómo nos podemos acercar a ese Dios? Bueno, lo podemos hacer a través de la persona de Cristo y el sermón de hoy y la enseñanza de este culto de vida cristiana pues trabajan en una armonía perfecta. No lo diseñamos así, pero de hecho este tema tocaba la semana pasada, ¿verdad? Pero por alguna razón no hubo segundo culto la semana pasada. Pero Dios nos permite hoy entonces ver cómo estos dos temas fungen en una armonía perfecta para ayudarnos a entender nuestro grave peligro, exponiéndonos a un Dios santo, fuego consumidor, pero a la misma vez el gran privilegio que tenemos a través del ministerio de Jesucristo
el mediador de un mejor pacto que ahora nos permite acercarnos a Él. ¿Y cómo es que nos permite acercarnos a Él? Es a través de la expiación. La expiación. Algunos han dicho que la expiación es el corazón de la doctrina cristiana. Algunos han dicho que si tú entiendes la doctrina cristiana, la doctrina bíblica de la expiación, tú puedes de ahí razonar y llegar a casi todas las demás doctrinas de la Biblia. Vas a entender el carácter de Dios, vas a entender la realidad del hombre, vas a entender el pecado. Si tú puedes entender correctamente la doctrina de la expiación. Ahora, hay muchos temas acerca de la expiación que no vamos a tener tiempo de ver el día de hoy, pero simplemente queremos entender qué es la expiación y regodearnos, disfrutar de la expiación. Entonces, vamos a ver cuál es la definición de la expiación. Y una sencilla definición de la expiación que viene de R.C. Sproul dice lo siguiente: la expiación es quitar la culpa. Quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. El concepto en la Biblia de la expiación es que nosotros estamos delante de un Dios 3 veces santo cargando con la culpa de nuestro pecado. Y por tanto no podemos acercarnos a ese Dios sin ser consumidos por su santidad. Y por eso entonces Dios ofrece un medio para quitar esa culpa que nos condena, para que nosotros sí podamos acercarnos a ese Dios, sentarnos a su mesa, comer y beber en su presencia, teniendo comunión con Él. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de quitar la culpa. Este aspecto de la expiación está enfatizando nuestra condición, podríamos decirlo así, legal delante de Dios. ¿Okay? Estamos condenados, cargamos con culpa legal delante de Dios. Y porque estamos en una posición de culpa delante de Dios, nosotros estamos sufriendo y expuestos a la ira de Dios. Y esto entonces conecta con otro término que es muy importante y va muy relacionado con la expiación, y es el término de la propiciación. Y el término de la propiciación enfatiza cómo Dios, ahora, quitando la culpa de mi pecado, también remueve la ira de su pecado. Y la propiciación tiene más que ver con la ira de Dios. Como la ira de Dios es quitada, y ahora Dios, en vez de verme con ira, porque el pecador está bajo la ira de Dios, está bajo la condena de Dios. Dios está airado con el pecador todos los días, nos dicen los salmos. Entonces, antes, hijo de ira, lo mismo que los demás, ahora a través de la expiación, Dios me da la propiciación también, y es propicio. ¿Se acuerdan de el hombre publicano que entra al templo para orar? ¿Y qué es lo que le pide a Dios? Le dice, sé propicio. ¿Okay? Y lo que eso implica es, Dios, yo estoy bajo tu ira y lo que yo ahora necesito es que tú me veas con favor, que me des de tu gracia, que me des de tu favor. Entonces ya no bajo la ira, sino ahora bajo la gracia de Dios. ¿Okay? Entonces la expiación enfatiza más el aspecto legal, mientras que la propiciación enfatiza más el aspecto relacional de nuestra relación con Dios. Esos son los dos aspectos, pero van de la mano y prácticamente no se pueden separar. De hecho, la palabra griega, la misma palabra griega, se traduce a veces como expiación y a veces como propiciación en el Nuevo Testamento, porque son dos conceptos que van muy ligados y tienes que ver cada uso de esa palabra para saber cuál es el aspecto de la expiación o propiciación que se está enfatizando en cada contexto. Ahora, ¿dónde vemos esto en la Biblia? Bueno, uno de los pasajes lo estudiamos recientemente en grupos pequeños. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación, y ahí está la palabra, que hay propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Okay? Entonces, noten que Dios dice que en el pasado Él pasaba por alto el pecado. Pero en Jesucristo, entonces, Él intervino. Él intervino para poder expiar o propiciar por
la sangre de Cristo y darnos ahora la justicia que solamente está disponible para nosotros en Cristo. Necesitábamos esa obra. ¿Por qué? 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros estábamos bajo la ira. Nuestra expectativa era la ira de Dios. Pero a través de la obra de Jesucristo que murió y resucitó, ahora entonces podemos ser librados de la obra venidera. Y de hecho, esto lo deberíamos de entender simplemente por el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús nace? Antes de nacer se le aparece el ángel a José y le dice que él debe de adoptar legalmente el hijo de María y debería de asignarle su nombre, y el nombre que le debía asignar es Jesús. ¿Y qué significa Jesús? ¿Se acuerdan? Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús habla de ser el Salvador, el Salvador. Y lo que Jesús hace a través de su vida, a través de su muerte y su resurrección, es salvarnos del pecado, expiar nuestra culpa, para que ahora ya no estemos bajo la ira de Dios, sino que estemos bajo el favor de Dios. Esta es la obra que Dios está haciendo en nosotros. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Y esto nos lleva a la causa de la expiación. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Dios estaba obligado a hacer esta obra? Dios estaba en el cielo y decía, pues no quiero, pero tengo que. No. Dios perfectamente pudiera haber permitido que cada uno de nosotros continuara con nuestra vida de pecado y fuéramos al infierno, y Dios sería perfectamente justo, sin salvar a una sola persona. Dios no tiene ninguna obligación de salvar a ninguna persona. Entonces, ¿qué es lo que le lleva a hacer la obra de la expiación? Y es su amor. Su amor. En cierta manera, podríamos decir que el amor es la única motivación. Vamos a proveer una segunda, pero realmente el amor es la motivación que lleva a Dios a proveer una salvación que ninguno de nosotros merecía, que ninguno de nosotros podía obtener por sí mismo, que ninguno de nosotros de alguna forma merecíamos. Esto es algo que Dios hace y solo Dios hace. Juan 3:16 lo conocemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué motivó enviar a su Hijo? Su amor. Su amor. Y piensa un momento en la naturaleza de Dios y nuestra naturaleza y condición. ¿Qué somos nosotros? Pecadores, corrompidos, amantes de lo malo, regodeándonos en nuestra rebelión en contra de Dios, levantándole el puño y diciendo, Dios, no queremos hacer lo que tú dices. ¿Cómo es Dios? Santo, santo, santo. Demasiado de puro de ojos como para ver el mal. Que todo lo que hace es perfecto. Todo lo que hace es bueno. No pudiera haber una diferencia más grande entre quién es Dios y quién somos nosotros. Pero a pesar de eso, Dios nos amó. Y porque nos amó, envió a su Hijo para hacer la expiación de nuestros pecados. Para traer perdón, para quitar la culpa de nuestros pecados y así restaurar nuestra relación con Él para que ahora pudiéramos tener su favor. Ahora, hay una segunda causa de la expiación. Primero es el amor de Dios y la segunda causa es la justicia de Dios. Y esta es igual, es una motivación, es una causa, pero creo que este nos habla más de la forma en que Dios hizo la expiación. ¿Por qué? Bueno, nosotros en nuestra comprensión del amor pudiéramos pensar que Dios
podía perfectamente haber simplemente dicho, pecaron, no pasa nada. Así es el amor en nuestros días, ¿no? Es la tolerancia total. Tú acepta a quien sea, como sea, lo que hagan, lo que digan, tú simplemente acéptalos. Eso es amar a alguien. Bueno, el amor de Dios no es como el amor de nuestra cultura. El amor de nuestra cultura es una perversión del amor de Dios. Porque el amor de Dios sí nos ama, sí acepta, pero siempre con el deseo de transformar. Y la justicia de Dios requiere que el pecado sea castigado. ¿Qué diríamos de un juez? Que viene un asesino y se le planta enfrente y es declarado culpable y hay todas las evidencias y el juez simplemente dice, no pasa nada, eres libre, vete a tu casa, vive tu vida. ¿Qué diríamos acerca de ese juez? ¿Es un buen juez? No, diríamos que es un juez corrupto. Ahora, muchos quieren que Dios simplemente pase por alto el pecado y diga no pasa nada, pero Dios es un Dios de justicia, es un Dios de santidad. Dios tiene que castigar el pecado. Ahora, la justicia de Dios entonces le lleva a hacer la obra de expiación. Y ya leímos Romanos 3:25, lo vamos a volver a leer en conexión con el 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Noten aquí, la propiciación o la expiación que manifiesta su justicia. ¿Por qué? Alguien pudiera haber dicho, bueno, Dios parece que no le importa el pecado, porque ha pasado por alto el pecado. No, pero es que era su paciencia que le llevaba a pasar por alto los pecados. Pero ahora, en este tiempo, ¿qué sucede? Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, pero también que pudiera ser el que justifica. Ahora, si Dios es el justo y luego simplemente pasa por alto el pecado y no pasa nada, entonces Dios deja de ser justo. Entonces, ¿cómo puede a la misma vez ser justo y también el que justifica? Bueno, la forma en que puede ser las dos cosas es a través de poner a Jesucristo para hacer la expiación o la propiciación, a que Jesucristo pague por la culpa de nuestro pecado, que Él sea el rescate, que Él sea el sacrificio por nuestra culpa. Esto es lo que Dios hace. Y entonces el amor de Cristo, de Dios y la justicia de Cristo trabajan en conjunto para que ahora Dios provea esta expiación. Y esto nos hace ver que era necesaria, la necesidad de la expiación. El sacrificio de Cristo era la única forma que se podría haber pagado por el pecado de la humanidad. Era la única forma. Ahora, ¿por qué era la única forma? Creo que hay dos razones también sobre esto. Primero, porque Dios lo había profetizado así, Dios lo había anunciado, Dios había dicho desde la antigüedad que Él enviaría a su Hijo y su Hijo tomaría forma humana y sería crucificado y entonces resucitaría. Entonces Dios lo había anunciado así. Después de su resurrección, Jesucristo habla con sus seguidores en Lucas 24 y les dice, noten lo que dice en estos versículos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario. En parte porque así estaba escrito. Porque estaba escrito así, era necesario que sucediera de esa forma. ¿Qué tenía que suceder? Que el Mesías, el Cristo, padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces estaba escrito, tenía que ser así, y por eso era necesario, pero también podemos observar que tenía que ser así porque era la única forma de satisfacer la santa ira de un Dios infinito.
No había otra forma. Que el Dios hombre, o sea, que el Hijo de Dios se hiciera el Dios hombre y entonces pagara por nuestros pecados. La gravedad de una ofensa en gran medida depende de la persona a quien ofendes. Si el día de hoy yo me topo aquí con Osvaldo y yo le doy un puñetazo en la cara solo porque sí, y él va y pone una denuncia, pues probablemente pues voy a tener que pagar algo, pasar unos días, unas semanas ahí en el bote, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la presidenta de la República llega aquí a Monterrey, yo me acerco a ella y le doy un puñetazo en la cara? ¿Crees que voy a pasar más tiempo en el bote? ¿Que voy a pagar una multa más grande? Sí, bueno, piensa que mis ofensas contra Dios son contra un ser infinito, infinitamente superior a la presidenta de la nación. Y entonces mi culpa acarrea una condena mayor. ¿Cómo puedo expiar por esa culpa? ¿Cómo puedo quitarme la culpa de mi pecado? Y podemos encontrar que incluso en el Antiguo Testamento Dios establece ciertos mecanismos a través de los sacrificios. Pero ¿qué nos dice Hebreos 10:4? Nos dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Que a través de los sacrificios del Antiguo Testamento se ofrecía esa sangre y esa sangre de alguna forma cubría la culpa de los pecados, pero no podía quitar la culpa de manera completa. Esos sacrificios eran un símbolo, eran una sombra que apuntaban a algo futuro que realmente sí quitaría el pecado. Y lo que eso es que quitaría el pecado de la humanidad es, según Hebreos 9:12, otra vez, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Es la sangre de Cristo que quita el pecado. Otra vez, conecta eso con el sermón de hace un momento. La sangre. Ellos estaban rociando todo con sangre. ¿Por qué? Bueno, porque se necesitaba sangre para hacer remisión de pecados, pero lo que el autor de Hebreos nos dice es que la sangre de los machos cabríos realmente no quitaba el pecado, no proveía esa remisión. De cierta manera podemos decir que posponía, si quieren decirlo así, pero sin la obra de Jesucristo, esa sangre de los machos cabríos no hubiera significado nada, no hubiera traído perdón. Tenía que venir la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo entonces se ofrece y ahora Jesucristo entra una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que Jesucristo nos abre el camino al lugar santísimo. La sangre de los machos cabríos no podía abrir el camino al lugar santísimo. Pero Jesucristo viene, ofrece su sangre y ahora Él entra. Y porque Él entró, nosotros también podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. 9:26, mismo capítulo, un poquito más adelante. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Y ahora sí, ¿qué hace? Para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Jesucristo quita el pecado del mundo. Por eso Juan lo llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todos los otros sacrificios del Antiguo Testamento se tenían que ofrecer todos los días, varias veces en el día. Una forma de cubrir o de apaciguar la ira de Dios por el pecado que habían cometido. Era un acto de fe también, pensando en un cordero futuro que vendría para quitar el pecado del mundo. Pero esa sangre no podía hacerlo. La única sangre que sí podía hacerlo, la sangre de Cristo. Esta es la única manera. Esta es la única manera que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Y cuando Dios hace esta obra, hablemos un momento de la naturaleza de la expiación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, una de las cosas que sucede es que quita
la culpa del pecado. Esto ya lo hemos mencionado. ¿Okay? 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que entonces la sangre de Jesucristo provee propiciación. Provee propiciación, ¿ok? Quita la culpa y nos da la oportunidad de tener una relación con Dios. Pero no hace solo eso. También es la aplicación de la justicia de Cristo. A veces tenemos la noción de que en la salvación, nosotros que éramos pecadores, Dios nos quita la culpa de nuestros pecados y entonces quedamos en cero, ¿no? Es como si tuviéramos una deuda y luego alguien borra la deuda y ¿cómo queda tu saldo en el banco? En cero. Pero la Biblia enseña que sucede algo mucho más glorioso que eso. ¿Qué es lo que sucede? No solamente Dios quita mi pecado, pero Dios no me deja en cero. Si Dios me dejara en cero, en el momento que Él perdona mis pecados, ¿qué sería un requisito para mí? Yo tendría que, de ahí en adelante, ganarme la justicia por mi propia vida. ¿Qué es lo que sucede? Se aplica a nuestra vida la justicia de Cristo. Entonces, si yo tenía un adeudo antes, ahora lo que yo tengo es un saldo infinito. Porque lo que yo tengo es el saldo infinito de la justicia de Cristo. Dice Romanos 5:19. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos inocentes. ¿Sí? No dice inocentes, ¿qué dice? Justos. Cuando hay un juicio legal, al final, si la corte llega a la conclusión de que alguien no lo ha hecho, se le declara ¿qué? Inocente. Ahora, inocente no quiere decir necesariamente que no lo haya hecho. Simplemente quiere decir que la corte no pudo demostrar que sí lo hizo, ¿verdad? Pero total, queda inocente. Pero lo que Cristo hace por nosotros es que nos da su justicia activa. Es aplicada a nuestra cuenta y ahora nosotros somos declarados justos delante de Dios. Filipenses 3:9 nos dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces ahora yo no tengo que, llegué a estar en ceros y de aquí en adelante yo tengo que hacer obras de justicia para ganarme o mantener mi posición delante de Dios. No, lo que yo tengo ahora es la justicia de Cristo acreditada a mi cuenta y soy perfectamente, infinitamente justo, igual que Cristo. Él me ha dado su justicia y cuando Dios me ve a mí, ¿qué es lo que ve? Posicionalmente, Él ve la justicia de Cristo. Eso es lo que Él ve. Eso es maravilloso. Porque podemos mirar hacia atrás y ver muchas de nuestras faltas y pensar, ¿cómo es que Dios puede aceptarme? ¿Cómo es que Dios puede bendecirme? Bueno, la manera en que Él lo puede hacer es porque me ha dado la justicia de Cristo. Y cuando Él me ve, Él ve la justicia de Cristo, posicionalmente. No confundamos nuestra posición, ¿verdad?, con los aspectos de la relación, porque yo sí tengo que luchar por vivir en santidad, de crecer en la imagen de Jesucristo después de mi salvación. Pero mi posición delante de Cristo delante de Dios es Cristo. Yo estoy en Cristo y tengo la justicia de Cristo, la justicia que es por la fe. ¿Por qué? 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estando en Cristo Jesús, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno, Cristo ha sido hecho por mí sabiduría, justificación, santificación y redención. Esa es mi realidad posicional delante de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho en Cristo. Entonces, hermano, piensa un momento. ¿Qué es lo que tú necesitas? Delante de Dios, en tu vida espiritual, ¿qué es lo que tú necesitas? Bueno, tenemos muchas necesidades, pero hermanos, todas esas necesidades han sido satisfechas, han sido provistas en Cristo Jesús. ¿Necesitas sabiduría? Cristo es la sabiduría.
de Dios y ha sido hecho por ti sabiduría. Y ahora que tú estás en Cristo, tú también tienes esa sabiduría. Justificación, Cristo. Lo tienes en Cristo. Santificación, aquí está hablando de nuestra santificación posicional. La tienes en Cristo. Redención, en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Entonces, cuando tú entiendas la expiación, cuando pienses en la expiación, entiende que no solamente Dios te da la justicia suficiente para que te quedes en cero, sino que te da la justicia suficiente para que tengas la infinita justicia de Cristo acreditada a tu cuenta en tu posición delante de Él. La Iglesia Católica enseña la primera parte. Okay, tú puedes tener la gracia. Ellos hablan de una salvación por gracia, sí. Pero esa salvación por gracia simplemente te pone en un estado de inocencia, te pone en un estado de cero delante de Dios. De ahí en adelante tú tienes que cooperar con la gracia para acumular mérito, para ver si tendrás mérito suficiente para entrar a la presencia de Dios. Y si no acumulas mérito suficiente y mueres todavía en el estado de gracia, entonces tú vas al purgatorio para seguir acumulando mérito y purgando la culpa de tu pecado. Ahora, si tú cometes un pecado capital, tú entonces caes de la gracia y si mueres fuera de la gracia de Dios, entonces vas directamente al infierno sin posibilidad de ir al cielo. Y entonces toda la vida de un católico es intentando a ver si puede evitar los pecados capitales y a ver si puede acumular mérito suficiente para poder, esperanza, ir al purgatorio. Qué bendita esperanza, ¿verdad? Ahora, los santos, que acumulan mucho mérito, ellos sí pueden ir al cielo directamente. Pero la mayoría de nosotros, ¿dónde vamos a acabar? Según los católicos, en el mejor de los casos, en el purgatorio. ¿Okay? ¿Cuál es la bendita realidad de la palabra de Dios? Cristo expió la culpa de mi pecado y ahora tengo la infinita justicia de Cristo y Él me rescata y me salva. Ahora, todo eso es muy bonito. Pero ¿qué costó la expiación? ¿Se acuerdan? Al inicio les pregunté cuánto cuesta el pecado. Mira lo que costó. Lo que costó, le costó sufrimiento. A Cristo le costó sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Y fue menospreciado. Y no lo estimamos. Eso es lo que le costó. Para mí es gratis, para mí es regalo, pero para Cristo fue sufrimiento. Cristo vino y tuvo que experimentar tentación. Nos dice Hebreos 4:15, segunda parte del versículo, Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo tentado en todo. Ahora piensa, Cristo, el perfecto Hijo de Dios que vivió en esa santidad 3 veces santa en el cielo, toda la eternidad, Él experimentaba eso. Y por amor a ti, Él vino a esta tierra y Él tuvo que experimentar las tentaciones que nosotros experimentamos. Piensa en la pureza de su carácter y la suciedad de las tentaciones que Él tuvo que enfrentar por nosotros. No, nunca le mancharon esas tentaciones. Fue sin pecado. Pero tuvo que experimentarlo. Tuvo que experimentar la oposición de pecadores. La oposición de pecadores. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Eso significa oposición. Todo lo que Cristo quería hacer, le decían, no, eso no. No, estás mal. No, así no es. Contradicción, oposición de pecadores. Cristo, eso es lo que experimentó. Experimentó una enorme tristeza. Juan 11:35. Jesús lloró. No me equivoqué, no falta nada del versículo, es el versículo completo, ¿verdad? El más corto de la Biblia. Jesús lloró, pudiendo estar en la gloria del cielo, pudiendo estar experimentando gozo infinito, vino a la tierra y lloró. Y no es la única vez que lloró. ¿Se acuerdan cuando entró a Jerusalén y veía Jerusalén? Estuve sobre el Monte de los Olivos hace unas semanas. Y ahí desplegado sobre el Monte de los Olivos puedes ver toda la ciudad de Jerusalén.
Y ahí sobre ese monte Jesús, sabiendo lo que iba a suceder sobre esa ciudad, Jesús lloró sobre ella. Por amor a nosotros, eso es lo que Él experimentó. Angustia hasta casi morir. Angustia. La noche antes de ser entregado, después de haber celebrado la Santa Cena, instituido ese nuevo pacto, Jesucristo sale y va aproximadamente 1,5 kilómetros, baja por el Valle Cedrón y llega al Monte de los Olivos. Y ahí con sus discípulos les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y sabemos lo que sucedió en ese huerto, ¿verdad? Suda gotas de sangre. Tú puedes pensar que te has sentido angustiado, pero estoy seguro que ninguno de aquí ha estado en una angustia tal que su cuerpo ha supurado sangre. La angustia que él estaba experimentando pensando en lo que vendría. Y precisamente lo que vino fue una tortura. Una tortura que experimentó antes de ser crucificado. Nos dice en Isaías 52:14, cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, ni se parecía a un ser humano. Su rostro, si tú lo hubieras mirado, no hubieras pensado que era el rostro de un ser humano. Y eso es solo su rostro. Luego lo azotaron. Unos azotes que desgarraban totalmente la piel de su espalda. Y lo llevaron a Gólgota. Y ahí esa espalda sangrienta la pusieron sobre un rudo madero. Y traspasaron sus manos y sus pies con clavos. Y luego levantaron ese madero para que la mayoría de su peso recargara sobre esas manos traspasadas y esos pies traspasados. Y él apenas podía respirar, pero los astutos romanos para extender la crucifixión ponían como que un pequeño asientito donde podían descansar su peso, pero a la distancia suficiente que descansando su peso sobre ese asiento no podían realmente respirar. Y entonces para respirar tenían que hacer fuerza sobre esas manos traspasadas para respirar un poquito y luego caían otra vez sobre el asientito, extendiendo su agonía. Pero sabes, la tortura física no era realmente el mayor del sufrimiento, porque ahí sobre la cruz Jesucristo cargó con el pecado del hombre. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud mía es por la fe. Esto es lo que Dios hizo en Cristo. Pero no solamente cargó el pecado, pero luego sufrió maldición. Conoció la maldición de Dios, nos dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldición. Pero seguramente el dolor más grande que él experimentó fue cuando su padre lo abandonó. Fue abandonado por el Padre. Fue abandonado por el Padre. Nos dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Piensa que Jesús, que había conocido una comunión perfecta con su Padre por toda una eternidad antes de venir al cielo, que había profundizado en su amor por Él. O sea, Él tenía una comunión tan profunda que ninguno de nosotros jamás va a experimentar eso. Entonces piensa en el dolor que Él sentiría en perder esa comunión con su Padre. Sería más desgarrador que cualquier relación humana. Piensa en la película romántica más emocional y sentimental que tú has pensado. Piensa en la película donde un padre ha perdido a sus hijos, una madre ha perdido a un hijo. Piensa en el dolor que experimenta después de tener esa pérdida. Nada de eso se compara con el dolor que Jesucristo sufrió en ese momento sobre la cruz. Este fue el costo del pecado. Ese fue el costo del pecado. Ahora, fue un costo infinito, pero piensa también en los resultados. Los resultados son asombrosos. ¿Cuáles son los resultados? Nosotros fuimos salvos del pecado. Fuimos salvos del pecado. Mateo 1:21, ya lo leímos. ¿Cuál es la intención de Jesucristo cuando vino? Salvar al hombre de su pecado. Fuimos salvos del pecado, pagó la pena de nuestro pecado. Esa es el segundo resultado. Pagó la pena de nuestro pecado. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Llevó nuestros pecados, llevó la paga de nuestro pecado, llevó la pena de nuestro pecado. Eso es lo que Jesucristo hizo. Y al haber llevado esa pena, esa paga, entonces nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió con Dios. Romanos 5:11 otra vez, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Nos reconcilió con Dios. Nosotros que éramos enemigos. Hoy nos sentamos a su mesa. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Es su obra. Nos libra de nuestra esclavitud al pecado. Nos libra de nuestra esclavitud al pecado. También lo estudiamos en Romanos 6 hace poco. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto es lo que Dios ha hecho en Cristo y nos ha trasladado a su reino. Éramos enemigos, pero ahora a través de Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no eres ciudadano de las tinieblas, eres ciudadano de la luz, del reino de luz, del reino de Cristo. Y no solamente eres hecho un ciudadano del reino, todavía hay algo todavía mejor, ¿verdad? Y es que somos adoptados hijos. Somos adoptados como sus hijos. Esta es ahora nuestra posición en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad es la obra de Dios, es lo que Él hace y nos adopta y nos pone en esa posición de hijos. Todo esto lo obra Cristo y entonces tenemos que concluir haciendo cierta reflexión. Y esta es mi pregunta. Entonces, ¿cuánto cuesta el pecado? ¿Cuánto cuesta tu pecado? Cuesta todo ese sufrimiento, esa agonía, esa tortura, esa separación y abandono que Jesucristo conoció. Eso es lo que cuesta tu pecado.
Y esto entonces nos ayuda a entender cómo Dios ve el pecado. ¿Cómo ve Dios el pecado? Dijimos al inicio que lo ve como serio. Espero que comprendas un poquito más la seriedad del pecado después de estar aquí esta hora. O sea, no es cualquier cosa. ¿Cómo vemos nosotros el pecado? ¿Cómo lo vemos? Al inicio decíamos que lo minimizamos y lo redefinimos y lo excusamos y lo normalizamos y lo comparamos. Todo eso para no sentirnos tan mal. Todo eso para que nosotros veamos, no pasa nada, estamos bien delante de Dios. Pero ¿realmente está bien delante de Dios la manera en que tú ves el pecado? O sea, ¿tu perspectiva del pecado es parecida a la de Dios? Debería de serlo. Debería de llevarnos a anhelar la santidad y debería entonces de llevarnos a gozarnos y maravillarnos de la increíble obra que Jesucristo ha hecho. Pero te pregunto, tú, ¿qué pecados excusas? ¿Qué pecados excusas? ¿Qué pecados tú dices, no pasa nada, no es tan grave, no es tan serio, comparado a otros, comparado a lo que pudiera hacer? Ni es pecado realmente. ¿Eso es cómo tú ves el pecado? ¿Sabes? Si tú entiendes la expiación, la increíble, maravillosa obra que Dios ha hecho en la persona de Cristo, tú no vas a decir, entonces puedo continuar en pecado para que la gracia abunde. No. Cuando tú entiendes la maravillosa obra de Jesucristo, tú vas a decir, no puede reinar en mí el pecado. No puede reinar en mí el pecado. No. Ahora, a través del Espíritu que Dios ha puesto en mí, yo puedo cumplir con la justicia que la ley demandaba. Yo lo puedo cumplir ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en mí. Porque ahora tengo el poder del Espíritu para vivir de una manera que realmente agrada a Dios. No es por mí, es por la obra de Cristo. Mi salvación no es por mí, es por la obra de Cristo. Mi santificación no es por mí, es por la obra de Cristo. Pero yo lucho por la santidad en Cristo. Y entonces, ¿dónde nos deja? Pues nos deja maravillados. Y yo quisiera terminar, en vez de terminar con preguntas, yo quisiera terminar con maravilla. Simplemente maravillándonos de eso. Y hay un canto que nosotros cantamos a veces que es maravilloso el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Y aún así, ¿qué recibí de Dios? Gracia, sublime, inmensurable amor. Por mí murió el Salvador. La segunda estrofa dice que Él su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. ¿Cuánto cuesta el pecado? ¿Esto es lo que cuesta el pecado? De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró. Su gran amor me alcanzó. Vamos a cantar, son 4 estrofas. ¿Ok? Vamos a cantar, vamos a disfrutar, nos vamos a maravillar de esta expiación tan gloriosa que Él nos ha dado. Vamos a cantar este maravilloso amor.